habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría,
no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de
Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 15 de Proverbios. Y para comenzar este estudio, leamos el primer versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estamos seguros que al leer esto uno recuerda a dos personajes bíblicos, Abigail y Nabal. Abigail, una mujer muy hermosa, una bella esposa. Y Nabal, su esposo, un insensato, pero un hombre muy rico. Alguien ha escrito un libro llamado La Bella y la Bestia, y es la historia de Nabal y Abigail. O diríamos que Abigail es la bella y que Nabal es la bestia. Y usted recordará que hemos visto varios proverbios que pueden ser aplicados a esta pareja en particular. Usted recordará que Abigail, cuando oyó que su esposo había enviado una respuesta insultante a David, quien había cuidado sus manadas con amabilidad y con dedicación, esta dama hace que sus siervos preparen una gran comida y sale a recibir a David. Y cuando se encuentra con él, se inclina ante David. Ella lo reconoce como rey y habla de la realidad de que su vida estaba envuelta con Dios. Y cuán hermoso y maravilloso fue lo que ella hizo. Ella dio una respuesta blanda y así quitó la ira de David. Y aquí se nos dice además, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto fue algo real en la vida de estas personas. Uno encuentra otras ilustraciones al leer a través de la palabra de Dios, y uno puede encontrar que el Señor Jesucristo usa el lenguaje más duro y fuerte en la Escritura. Uno nota, por ejemplo, que una de las porciones más duras de la Biblia es aquella en la que Él denunció a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Ahora, esto no quiere decir que no haya un momento en el cual hay que decir las cosas tal cual son, y Él ciertamente hizo eso. Pero notemos la gracia que Él demostró para aquellos que necesitaban de la gracia de Dios. A esa pobre mujer que había sido descubierta en pecado, le dijo, ni yo te condeno, y añadió, vete y no peques más. ¿Qué cosa más benigna fue esa? Uno encuentra eso una y otra vez a través de toda la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno encuentra que Él da una respuesta benigna, tierna. Pero luego hay oportunidades cuando es necesario ser fuertes. El versículo 2 de este capítulo 15 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Nuevamente nos encontramos aquí con la lengua. Y quisiéramos repetir algo que ya hemos dicho antes y que diremos nuevamente, y sé que lo vamos a volver a decir cuando consideremos la pequeña epístola de Santiago. Se dice mucho más acerca del abuso de la lengua en la Escritura que del abuso del alcohol. Con esto no queremos decir que estamos recomendando el emborracharse, por supuesto. Creemos que esa es una de las peores cosas que le puede ocurrir a cualquier país. No creemos que sean las drogas, sino que lo peor que le puede ocurrir a un país es que sus ciudadanos se dediquen a la bebida del alcohol. Porque en el día de hoy se señala con un dedo acusador a la persona que es adicta a las drogas, pero al alcohólico, debemos considerarlo como una persona que está enferma y que necesita ayuda. Y por cierto que lo es. Pero hoy no se considera un pecado el ser un alcohólico o un borracho. Y la palabra de Dios nos hace énfasis, nos deja muy en claro esto de que no hay algo que sea tan malo como eso. Pero aún así, más allá de esto, se encuentra el uso y abuso de la lengua. Eso es algo que lo descubre a uno siempre. Demuestra quién es esa persona y explica mucho acerca de esa persona. Ahora el versículo 3 de este capítulo 15 de Proverbios dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Usted puede mirar a la derecha y a la izquierda para comprobar que nadie lo está mirando. Sin embargo, amigo oyente, Dios lo está observando. Dios lo está mirando. Usted recuerda la ocasión cuando Moisés dio muerte a un egipcio. Él miró para un lado y para otro, y luego dio muerte al egipcio. Pensaba que nadie sabía lo que había hecho. Sin embargo, Dios lo sabía. Tenemos que darnos cuenta que su vida y la mía son como un libro abierto ante Dios. Y lo que es un pecado secreto aquí es un escándalo abierto en el cielo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Luego tenemos el versículo 4 que nos dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
Nuevamente se nos menciona aquí la lengua. Puede ser una bendición o puede ser una maldición para usted. La lengua puede causarle a usted muchos problemas y también nos puede ayudar a salir de problemas. El versículo 5 dice, El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Se dice tanto en el libro de Proverbios acerca de escuchar el consejo y la instrucción. Estamos viviendo en un día cuando se dice que uno no puede decirle nada a los insensatos. No se le puede decir mucho a una persona así. Uno no puede hacerle entender nada a él por la sencilla razón de que esta persona no está escuchando o prestando atención a la instrucción. Luego en el versículo 6 leemos, En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Aquí nos está haciendo un contraste de riquezas materiales. En la casa del justo hay gran provisión. Hay allí cosas maravillosas como el gozo y la paz, y también amor y existe simpatía y consuelo. Esas son muchas de las cosas que están allí. Lo que nosotros necesitamos reconocer es que estas cosas son cosas que tienen mucho valor. Y de eso es de lo que se nos está hablando aquí. Nuevamente estamos cambiando aquí un poquito al leer el próximo versículo porque se menciona la boca. Leamos el versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sabio, note usted, esparce sabiduría. Luego el versículo 8 dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Este es un versículo maravilloso el que tenemos ante nosotros. El impío no puede hacer nada bueno, y tampoco puede pensar correctamente. Es imposible para él hacer eso. Escuche usted lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo 15. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Aquí se menciona los pensamientos de los impíos, y en el versículo que vimos anteriormente se hablaba de los sacrificios de los impíos, aquello que él trae, que ofrece, lo que hace. Y esa es la razón por la que está equivocado. Él está mal por dentro y por fuera. Está completamente equivocado. Por tanto, el problema que tiene es que no ha aprendido a acercarse a Cristo en humildad, reconociendo su condición perdida para obtener la salvación. Alguien ha dicho, una persona que confía, aun cuando sea en lo más mínimo de sus obras para lograr la salvación, es un alma perdida. Y eso es cierto, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo 8, que leímos hace un momento, dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Ahora, él puede ser religioso, quizá vaya a la iglesia, quizá cumpla con ciertos requisitos, pero eso no es suficiente. Para comenzar, el corazón del hombre es impío, es malo. No sabemos por qué hay personas que opinan que si hacen algunas cosas religiosas, eso los hace religiosos. Amigo oyente, su corazón necesita ser cambiado. Dios realiza una decoración interior mucho antes de hacer una decoración exterior. Y Él no está interesado en su decoración exterior hasta cuando realiza una obra de decoración interior. Ahora, en la primera parte del versículo 9 leemos, Abominación es a Jehová el camino del impío. Tenemos entonces el sacrificio del impío, luego el camino del impío, y finalmente los pensamientos del impío. Y todo esto es abominación a Jehová. Leamos todo el versículo 9 de este capítulo 15 de Proverbios. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. ¿Y quién ha sido hecho justicia para nosotros? Es Cristo Jesús. Hay personas que creen hoy que si simplemente pudieran hacerlo ellos, pero si el hombre confía en lo más mínimo, en alguna de sus obras, como ya hemos mencionado, nunca puede alcanzar esa salvación. En el versículo 10 leemos, La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Al hombre no le gusta que se le diga que ha cometido un error. Uno simplemente no le puede decir nada a estas personas. Sigamos adelante leyendo el versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Este es otro de esos tremendos proverbios que tenemos en este libro. Creemos que el pensamiento que tenemos ante nosotros es, el Seol
y la destrucción están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Y luego en el versículo 12 leemos, El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Es decir, que esta es una referencia a aquel con el cual usted y yo tenemos que ver. Se nos dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo invisible que ningún hombre ha podido ver, el cual no cree el hombre del mundo, solo Dios puede hacer que ese mundo invisible sea real para el Hijo de Dios, y por tanto le puede dar a él una perspectiva verdadera en esta vida. Usted puede ver, amigo oyente, que cuando usted vive hoy con la idea de que esta vida es todo, sus valores van a cambiar, y ciertas cosas tendrán una alta prioridad, mucho más que antes. O en el caso del Hijo de Dios, esas cosas nunca llegarán a tener una alta prioridad. Así es que es muy importante ver cuáles son las perspectivas de la vida del hombre o cuál es su modo de pensar. Por cierto que solo Dios puede revelarle lo que existe del otro lado de este mundo invisible. Usted y yo no lo podemos hacer y solo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de la vida y mostrarlas ante nosotros y hacer que sean cosas reales. Bueno, Él ha pasado por todo esto ya. Él anduvo en esta tierra en la carne hace más de 2000 años. Y Él pasó por la puerta de la muerte y regresó al tercer día. Y por 40 días Él se reveló a sí mismo. Y luego Él regresó a la gloria. Y solo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer que Él sea real para nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él tomaría las cosas del corazón y de la mente y que nos las mostraría. Eso es algo muy importante de ver, digamos de paso. Y necesitamos verlo, amigo oyente. Luego en el versículo 13 de este capítulo 15 de Proverbios leemos, El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Es bien sabido que la risa y la alegría y el gozo en realidad agregan algo positivo a la salud del hombre y también a la duración de su vida. Lleva a su vida una dimensión maravillosa que no está allí y no puede estar si nosotros vivimos en el dolor y amargados y en el pesimismo en el día de hoy. Avanzando algo más, el versículo 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Estamos aún hablando acerca del corazón. Hablamos bastante acerca de la lengua. Ahora estamos hablando del corazón. Él está hablando aquí acerca del corazón del hombre, no acerca de la cabeza del hombre. No estamos hablando aquí tampoco de la acumulación de ciertos hechos y datos, sino de ser capaces de tener discernimiento espiritual. Y amigo oyente, usted sabe que hace mucha falta eso. Existe un hambre de eso en la tierra en el día de hoy, tremenda. Hay mucha falta de discernimiento espiritual. Y necesitamos reconocer entonces que eso es algo muy, pero muy importante. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Proverbios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si usted quiere una ilustración de esto en la Biblia, la podemos encontrar en la vida de Daniel. Usted recordará que él fue llevado como esclavo cuando era joven a Babilonia. Él demostró una habilidad destacada y fue colocado con los hombres sabios, y él tenía que participar de cierta dieta que los babilonios pensaban que lo iba a hacer desarrollar bien a él. Sin embargo, él se negó a comer eso porque, bueno, la carne era algo que no comía, así es que prefería comer legumbres. Quería hacer esto a causa del temor de Jehová. Él quería servir a Dios, y amigo oyente, ¿cómo honró Dios a este hombre? Él hizo que llegara a ser el primer ministro del primer gran gobernador de este mundo. Y también lo hizo primer ministro del segundo gran gobernador de este mundo en el segundo imperio mundial, Ciro el Grande. Así es que Dios honró a su siervo. Y ahora en el versículo 18 de este capítulo 15 leemos, El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Y eso nos refiere una vez más al primer versículo que tuvimos en este capítulo, el cual es un versículo muy importante. La persona que es cruda y tosca en su manera de tratar a los demás siempre va a promover contiendas. Nuevamente debemos recordar que el Señor Jesucristo fue la persona más controversial que haya estado en este mundo,
Y donde se predique la verdad siempre va a causar problemas porque hay aquellos que no quieren escucharla. Ya hemos dicho esto antes y lo volvemos a repetir porque creemos que la palabra de Dios es como un contador Geiger. Uno lo puede usar para ver en su propia congregación quiénes son genuinos y quiénes no lo son. No se demora mucho uno en lograr eso. Y aquí tenemos un consejo para un joven predicador. Cuando usted predica la palabra de Dios y la presenta, la luz del Evangelio, cuando uno hace eso, ocurren dos cosas. Siempre es lo mismo que sucede. En el campo, cuando uno sale a alimentar a los animales por la noche, uno utiliza una luz o una linterna. En el momento que uno abre la puerta del granero, se ilumina el interior. Puede ver que las ratas huyen para refugiarse en un lugar y las aves comienzan a cantar. Podemos darnos cuenta que la luz tiene dos resultados. Las ratas huyen buscando refugio. Y lo mismo ocurre cuando uno presenta la palabra de Dios y va a ver que tiene dos resultados. Pero necesitamos reconocer que no es necesario exagerar el hecho de que la cruz del Señor Jesucristo es una ofensa. No es necesario exagerar eso, simplemente predicarlo. Y creemos que es importante mantener en nuestra mente lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 20 de este capítulo 15 de Proverbios nos dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y amigo oyente, el padre se jacta si su hijo tiene éxito en la vida, pero si él no hace eso, entonces el padre no dice nada acerca de eso. Leamos ahora los versículos 21 al 23. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lo importante no es lo que uno dice, sino cuándo lo dice. A veces la palabra correcta dada a tiempo da buen resultado. Muchos de nosotros podemos testificar hoy que se nos dio la palabra apropiada en el tiempo apropiado, y eso fue algo que cambió nuestras vidas. Y ahora el versículo 26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Ya hemos visto esto antes cuando consideramos los sacrificios de los impíos y los caminos y los pensamientos de los impíos, que son abominación a Jehová. El impío tiene que volverse de sus malos caminos y tiene que volverse hacia Dios. Pasando ahora al versículo 29, leemos, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Nos preguntamos si usted reconoce que en la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pedro, que Él escucha la oración. Eso es interesante, la oración de los justos. Pero Él cierra sus oídos a la oración del impío. Dios nos presenta eso con toda claridad, amigo oyente. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y el versículo 30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Una de las mejores maneras de perder peso es el de recibir malas noticias. Y el último versículo de este capítulo 15 nos dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Nos tenemos que acercar con humildad para aprender las cosas de Dios. Un corazón altivo, lleno de orgullo, creyendo que es sabio en su propia opinión, no podrá aprender nada de estas cosas. Tenemos que inclinarnos ante Él. Esa es una lección muy importante que el hombre debe aprender. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 16 de Proverbios. Léalo, como recomendamos siempre, antes de llegar al próximo estudio, para que pueda prepararse para nuestro próximo estudio. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, eres adorado
regresando a la senda antigua, oyendo la voz del Mashiach. Oh, es tiempo de venir a tu Shekinah, en tu Ruach. Más que todo, hoy queremos tu Ruach, tu Ruach. Más que todo, hoy queremos tu Ruach, tu Ruach. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, eres adorado en este lugar. Más que todo, hoy queremos tu Ruach, tu Ruach. Más que todo, hoy queremos tu Ruach, tu Ruach. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Ven a habitar, no queremos solo una visita. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza.
Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: «¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca?». Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor.
Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo se aparte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 18. Luego el Señor le dijo a Aarón: Tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden, a ti y a tus hijos, a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. El Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua.
todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor, será tuyo. Pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. El precio de rescate es 5 piezas de plata, calculados según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho que se presentan al levantarlos como una ofrenda especial ante el altar. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: Ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen 1/10 parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor, y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo,
Tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. En esta oportunidad hemos llegado al capítulo 18 del libro de Números. Un capítulo que, al igual que todos los que hemos venido analizando, contiene una parte de la verdad presente para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Si es tu primera vez visitando este canal, te invito a ver los videos anteriores que desde Génesis 1 hemos venido compartiendo. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. También compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. En el capítulo anterior, Números 17, vimos cómo Dios vindicó el ministerio del sumo sacerdote Aarón, un hombre imperfecto, que había cometido muchos errores, pero que tenía el profundo deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor lo seleccionó. El santuario había sido mandado a construir por Dios a través de Moisés, y el Señor le había dicho al pueblo de Israel que moraría con ellos y sería su Dios. Israel debía ser una luz a las demás naciones porque el santuario mostraba el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Israel había pasado 400 años como esclavo en Egipto, pero ahora habían sido liberados, organizados y preparados para poseer la tierra de Canaán. Dios le dio el privilegio de conocer los frutos de la tierra, pero Israel confió en sus propias fuerzas y dudó del poder de Dios para conquistar esa tierra llena de cananeos. Por eso fueron condenados a pasar 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, la generación presente moriría, pero la siguiente generación tomaría posesión de la tierra de Canaán por la misma obra que el Señor estaba haciendo en ellos. Aarón había sido juzgado y criticado por sus acciones pasadas. Era considerado indigno del ministerio a los ojos de los israelitas. Pero Dios no percibe las cosas como las percibe el ser humano. Dios percibe lo que está dentro del corazón y conoce la realidad de cada uno de nosotros. Y ya esto es un mensaje de esperanza para nuestra vida. Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón. Y Dios nos ha llamado a ser una luz al mundo. A través de la vara que reverdeció, el Señor demostró que tenía el control de todas las cosas y que Él puede brindarle seguridad a su pueblo de que las decisiones que toma siempre serán las mejores. Por supuesto, el pueblo de Israel se había llenado de temores, porque los rebeldes habían muerto. Directamente fueron juzgados por el Señor. Los israelitas tenían tanto miedo que ya no querían ni siquiera acercarse al santuario. Los versículos finales del capítulo 17 lo expresan de la siguiente manera. Verso número 12. Entonces los israelitas dijeron a Moisés: todos moriremos, estamos perdidos, todos perdidos. ¿No te has sentido tú de la misma manera? ¿No te has sentido decepcionado e indigno de acercarte a la presencia del Señor? El escritor de la carta a los Hebreos dice que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de Cristo. Israel tenía el privilegio de tener al Señor, pero veían al santuario ahora como una bomba de tiempo que podía quitarles la vida en cualquier momento. El versículo número 13 expresa que cualquiera que se acerque al santuario, dijeron ellos, morirá. Hemos de morir todos. Sí, algunos morirían como consecuencia de su desconfianza en el Señor durante el peregrinaje de 40 años.
pero ellos debían acercarse todos los días al santuario y entender que a pesar de ese juicio pronunciado, todavía la gracia del Señor estaba presente. Mis queridos amigos y hermanos, si Cristo demora su venida, si aún no ha de llegar en los próximos años, quizás muchos de nosotros tengamos que morir antes de ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Pero aún a pesar de eso hay un mensaje de esperanza para nosotros. Los que mueren en Cristo resucitarán cuando el Señor venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los israelitas debían entender que aunque iban a morir en el desierto, sus hijos poseerían la tierra prometida y tendrían la bendita esperanza de que pronto el Mesías pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Por eso era importante que ellos se acercaran al santuario, porque allí estaba el plan de salvación. Cada sacrificio, cada ofrenda presentada mostraba una parte del ministerio de Cristo. Así como el sumo sacerdote representaba la obra de Cristo en el santuario celestial, los sacrificios eran importantes seguir efectuándolos, porque allí demostraban ellos que dependían de lo que el Mesías haría en el futuro. Pero el temor se había apoderado tanto de Israel que la decepción tan grande que sentían les impedía acercarse al santuario. Por eso Dios habló a Aarón y le dio un mensaje de esperanza para todo el pueblo israelita. Yo no sé si Dios habló audiblemente o a través de Moisés, pero el mensaje llegó y dice de la siguiente manera: el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis el pecado cometido contra el santuario. Toda falta, toda violación a los mandamientos de Dios contaminaba el santuario, porque eso es lo que el pecado hace. Y el sumo sacerdote portaría el pecado del pueblo de Israel cuando contaminasen el santuario. Este es el mensaje de esperanza, porque el pecado tiene solución. No era solamente haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, sino que el Señor quería liberarlos de la esclavitud del pecado. Ese mismo mensaje, Dios nos lo presenta a nosotros hoy. Dios quiere liberarnos del pecado. Nuestro pecado contamina el santuario celestial. Todos nuestros pecados los porta Cristo, y todos los pecados del pueblo de Israel en este contexto los llevaba el sumo sacerdote. Él era el responsable de mediar entre Dios y el pueblo. Hoy Cristo media entre el Padre y los seres humanos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios a través de Cristo, que es ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La obra de la transferencia venía desde el penitente al sacrificio, del sacrificio al sacerdote y del sacerdote al santuario, y ese santuario debía ser purificado en el día del Yom Kippur, como ya lo estudiamos en el capítulo 16 del libro de Levítico. La parte final del versículo 1 termina de la siguiente manera: y tú y tus hijos cargaréis las ofensas contra el santuario. Versículo 2: y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, sean tus ayudantes. Te servirán a ti y a tus hijos ante la tienda de reunión. Guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el santuario, pero no lleguen a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos ni ustedes. Las instrucciones del Señor eran específicas. Los sacerdotes tenían un ministerio. Los levitas tenían parte del ministerio, pero tenían sus limitaciones. Dios lo había ordenado de esa manera. Y si ellos obedecían y lo hacían todo conforme a como Dios había instruido, nadie tendría que morir. Igualmente se nos dice hoy a nosotros: si hacemos todas las cosas conforme a Dios las ha estipulado, no tendremos que sufrir de igual manera como sufre el resto del mundo. Sí, tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos circunstancias adversas que enfrentar, pero no las enfrentamos solos, porque el Señor camina con nosotros en medio de este conflicto que sufrimos a diario. Eso es un mensaje de esperanza. El Señor está a nuestro lado. No podemos salir solos a enfrentar un mundo que está sumido en el pecado, porque nos contaminaremos y nos alejaremos completamente del Señor.
Tenemos que salir a luchar con toda la armadura de Dios, confiando en que el Señor camina a nuestro lado. Israel tenía que entender que los levitas y los sacerdotes estaban obrando en favor de ellos. Y si ellos hacían todas las cosas como Dios las había estipulado, nadie tendría que morir. Nadie tendría que morir trágicamente, porque es que la muerte es el resultado final del pecado. Es el fruto del pecado. Es lo que nos ha separado de Dios. Y dice el versículo 4, se juntarán contigo y tendrán el cargo de la tienda de reunión y de todo su servicio. Ningún extraño se acercará a vosotros. Tendréis el cuidado del santuario y del altar para que no caiga más la ira sobre Israel. Porque yo he tomado a vuestros hermanos levitas, daros a vosotros en don del Señor para que sirvan en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está en el velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Si desobedeces la orden, si desobedeces la instrucción, el resultado será la muerte. Si obedeces, no va a pasar absolutamente nada. Ese era el mensaje que Dios le estaba proyectando a Aarón para que lo transmitiera a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se iba a sentir tranquilo de que sus pecados llegaban al santuario. Y el sacerdote, como ministro, iba a aportar el pecado de todo el pueblo, pecados que serían purificados en el día de la expiación. Ya a partir del versículo 8 se presentan tres temas importantes con respecto a la manera como Israel se iba a acercar al santuario y cómo los sacerdotes y levitas iban a administrar esos recursos que los israelitas llevarían hacia la tienda de reunión. Dice el versículo número 8, el Señor dijo a Aarón, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todo lo que los israelitas me consagren, te lo doy a ti y a tus hijos como tu porción por estatuto perpetuo. En el libro de Levíticos vimos los detalles de qué era lo que se debía presentar en ofrenda al Señor. Cuando eran ofrendas de harina, cuando eran ofrendas de animales, cuando eran ofrendas vegetales. Todo tenía una norma y esas normas debían respetarse. ¿Quiénes eran los que habían de administrar las ofrendas que el pueblo de Israel llevaba? Los sacerdotes. Porque los sacerdotes se iban a sustentar de esas ofrendas. Parte de las ofrendas se quemaban en el altar, pero otra le quedaba a los sacerdotes para su sustento diario. Estamos hablando de que en Israel habían casi 2 millones de personas, 600,000 hombres de guerra junto con sus familias y estamos hablando de casi 2 millones de habitantes. El censo de los levitas data de unos 22,000 levitas. Y estos levitas debían ser sustentados por el pueblo de Israel porque ellos estaban dedicados de lleno a la obra del santuario. Ellos no cultivaban la tierra y no trabajaban en otra área sino en el santuario. Los israelitas tenían que valorar el ministerio de los sacerdotes y de los levitas. Por lo tanto, ellos sustentaban a estos ministros del santuario, llevando sus ofrendas. Y estas ofrendas debían ser ministradas correctamente, con sabiduría, dice el versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los israelitas ofrezcan al Señor, te las doy a ti y a tus hijos e hijas por estatuto perpetuo. Se les llama pacto de sal. Pacto de sal. Este tema de la sal tuvimos la oportunidad nosotros de estudiarlo también en el libro de Levítico. Pacto de sal perpetuo ante el Señor para ti y tus descendientes. El Señor dijo también a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás herencia, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu herencia en medio de los israelitas. Ellos no iban a tener casa propia cuando llegaran a la tierra de Canaán, no iban a cultivar la tierra ni tendrían terrenos propios porque se iban a dedicar al santuario. Hoy en día podemos entonces nosotros comparar hasta cierto punto el ministerio de los pastores como el ministerio que tenían los sacerdotes de no tener una herencia propia. Siempre los pastores van de aquí para allá, cambiándose, yendo, viniendo, atendiendo y nunca tienen una posesión material fija.
Pero algo que me llama la atención, aparte de lo que los sacerdotes ministraban, era lo que ministraban los levitas. Y aquí es importante que nos fijemos en algunos detalles relevantes. Voy a leer de nuevo el versículo 8 para que veamos una diferencia muy marcada con el versículo 21. El versículo 8 dice: yo te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todo lo que los israelitas me consagren te lo doy a ti y a tus hijos. Mis ofrendas, dice el Señor. Pero el versículo 21 expresa: he dado a los levitas todos los diezmos de Israel por su ministerio, por su servicio en la tienda de reunión. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 8 y el versículo 21? Que los sacerdotes ministraban las ofrendas. Y el versículo 21 dice que los levitas ministraban los diezmos. ¿Cuál es la diferencia entre diezmos y ofrendas? Las ofrendas eran lo que el pueblo de Israel daba de corazón como un agradecimiento a Dios por cada bendición recibida diariamente. En el caso de los diezmos, era un deber que el pueblo de Israel pudiese presentar el 10% de todo lo que venía a su mano, sea de cultivos de tierra, sea de animales, incluso de recursos económicos, porque en el santuario se manejaba una moneda. Ellos manejaban recursos como el oro, la plata y el bronce, y ellos proveían para el sostenimiento de los levitas. Las ofrendas eran para los sacerdotes y el diezmo era para los levitas. Las ofrendas salían del corazón de la persona y los diezmos eran un deber por todas las bendiciones impartidas, por todo lo que Dios había dado, porque Israel debía reconocer que todo le pertenecía al Señor. Por eso se llama ofrenda mecida. Ofrenda mecida es que en la expresión de la entrega de la ofrenda, la persona o el sacerdote subía la ofrenda hasta cierto punto con sus manos y la bajaba como una demostración de que, Señor, todo es tuyo y de tu mano lo hemos recibido. Pero el detalle más marcado en este análisis es la diferencia de quién administraba la ofrenda y quién administraba el diezmo. Los levitas, que no tenían parte dentro del sacerdocio, sino que cumplían ciertas funciones limitadas alrededor del santuario, ellos eran los que administraban los diezmos y los sacerdotes las ofrendas. El versículo 24 dice: a los levitas les he dado de herencia los diezmos que los israelitas ofrecerán al Señor. Por eso les he dicho, no tendrán herencia entre los israelitas. ¿Cuál era la herencia de los sacerdotes? El Señor. ¿Cuál era la herencia de los levitas? Los diezmos. Este detalle la mayoría de nosotros no se había percatado. De hecho, quizás en nuestros estudios personales hemos hecho una lectura superficial y no hemos visto la diferencia entre lo que era un sacerdote y lo que era un levita, entre lo que es una ofrenda y lo que es un diezmo. El Señor le dice a Aarón: yo soy tu herencia. Y a los levitas, el diezmo es la herencia para ustedes, porque no van a tener territorios en la tierra de Canaán. Por supuesto, aquí hay un contexto histórico. Si nosotros tratamos de aplicar esto a la actualidad, quizás veríamos muchas diferencias muy marcadas en la manera como se administran las congregaciones. Yo no sé a qué tipo de congregación asistes tú. Si asistes a una congregación independiente o a una organización, a una estructura organizativa de una iglesia. El hecho es que igualmente, sea que pertenezcas a una iglesia congregacionalista o una iglesia organizada, tú formas parte de un cuerpo que necesita un sustento constante. Personas han dedicado su servicio al Señor a diario, sin tener ningún otro tipo de trabajo o entrada. Y por eso cuando el creyente lleva sus ofrendas a la iglesia, se espera que la iglesia administre correctamente el dinero para que haya alimento en su casa, para que sus pastores, para que sus ministros, para que las personas que le dedican servicio al Señor constantemente puedan vivir sin ningún tipo de escasez, porque Dios provee para su pueblo. A Dios a algunos le da más, a otros les da menos, pero todos tenemos algo que ofrecer. Y así apoyamos y sustentamos el ministerio de Dios aquí en la tierra. Este tema del dinero, del diezmo y de la ofrenda ha sido muy controversial en los últimos tiempos.
Personas que consideran que ya no es necesario ofrendar ni diezmar, porque eso eran simplemente para el pueblo de Israel, que las ofrendas israelitas eran solo de vegetales y animales, cuando también utilizaban recursos materiales como por ejemplo el oro, la plata y el bronce. Habían monedas en el tiempo de Israel. Así que también se administraba el dinero. Por supuesto, en algunos lugares vemos cómo se administra erróneamente esos recursos y hasta se ha llegado a pensar que el cristianismo es el negocio más lucrativo de la historia. Dios tiene algo mucho más valioso para nosotros que los recursos materiales. Pero mientras estemos en esta tierra, necesitamos del sustento para nosotros y para nuestras familias. Todos tenemos algo que ofrecer. Incluso los levitas y los sacerdotes debían también ofrecer al Señor. Dice el versículo 25, el Señor dijo a Moisés, di a los levitas, a esos levitas que administraban los diezmos, di a los levitas, cuando recibáis de los israelitas el diezmo que os he dado por vuestra herencia, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida al Señor, el diezmo de los diezmos. O sea que los diezmos que el pueblo de Israel llevaba a los levitas debía también ser diezmado. Los levitas debían diezmar el recurso que llegaban a sus manos. ¿A quién se los daban? Posiblemente a los sacerdotes. O también eran recursos que se ofrecían dentro del altar. El hecho es que los levitas también tenían algo que ofrecer. No podían lucrarse, no podían ver los diezmos como un negocio, sino como una bendición de Dios para sustentar a su familia. Y se os contará como vuestra ofrenda, como si fuese grano de la era o producto del lagar. Así también vosotros ofreceréis al Señor ofrenda de todos vuestros diezmos que recibáis de los israelitas. Lo daréis al sacerdote Aarón, así como ofrenda reservada al Señor. Aquí la Biblia dice claramente que los diezmos de los diezmos iban a los sacerdotes de parte de los levitas. Entonces, el orden sería algo más o menos así. El pueblo de Israel diezma a los levitas diezman y se lo dan a los sacerdotes, y los sacerdotes reciben la ofrenda voluntaria del corazón que sale del pueblo. De todos los dones, dice el versículo 29, que recibáis, daréis ofrenda al Señor. De lo mejor de ellos ofreceréis la porción sagrada. Y les dirás, cuando ofrezcáis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era o fruto del lagar, y lo comeréis en cualquier parte, vosotros y vuestras familias. Es, dice la parte final del versículo 31, la remuneración de vuestro ministerio en la tienda de reunión. Y después que hayáis ofrecido la mejor parte, no cargaréis pecado, ni contaminaréis las cosas santas de los israelitas, así no moriréis. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, si nosotros pusiéramos en práctica este capítulo 18 en nuestra experiencia como cristianos, hoy habría abundancia en la casa del Señor. Nadie pasaría ningún tipo de necesidad, porque seríamos bondadosos y generosos con todos aquellos que prestan servicio al Señor. Muchas personas le dedican su tiempo y su talento y sus capacidades para que la predicación del Evangelio llegue a muchos lugares, pero lo hacen de manera independiente. No dependen de que alguien les dé un salario para prestar un servicio al Señor. Quizá estas personas están representando también una parte del ministerio, porque el apóstol Pedro dice que tú y yo somos ministros y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Quizá esto llega a chocar un poco con la manera como se administran los recursos en algunas denominaciones cristianas. Pero esta es la verdad presente. Así está escrito. Yo no quiero causar controversia ni lucha interna dentro de la organización de la iglesia a la que tú pertenezcas, porque ciertamente ellos tienen algunas normas que hemos aceptado cuando decidimos ser miembros de la iglesia. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad ante Dios de cumplir lo que dice la palabra. Quizás las organizaciones ya no vayan a cambiar sus estructuras. De nada sirve rebelarnos contra los sistemas ya establecidos, porque somos como una pequeña minoría
en medio de una gran cantidad de personas que ha desarrollado un sistema administrativo. Pero podemos hacer desde nuestra perspectiva bíblica, hacerlo una realidad en nuestras vidas. Podemos vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Podemos nosotros ser fiel al Señor porque Él ha establecido un plan perfecto de administración. Dios quiere que todos sus hijos que están dedicados al servicio del Evangelio siempre tengan recursos para sustentar a su hogar. Podemos ver en el Nuevo Testamento que a pesar de que el apóstol Pablo motivaba la fidelidad de todos los cristianos y la generosidad para todos los que tuvieran necesidad, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, pero no dependía de que nadie le diese un pago o un salario, y él hacía tiendas para sustentarse. Nunca recibió ningún tipo de recurso de parte de personas para sustentar el ministerio. Quizás recibió ofrenda que recibió gratamente de algunas familias, porque él trabajaba para el Señor. Hoy es momento de que nosotros administremos con sabiduría los recursos que Dios nos ha dado. Todos somos ministros y sacerdotes, algunos de tiempo completo, otros de manera provisional. Donde quiera que estés, tú eres un ministro del Señor y tienes algo que ofrecer, tienes algo que dar, y el Señor derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde. Yo quiero recomendarte, para que puedas tener una perspectiva más clara de cómo se deben utilizar los recursos del Señor, el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Un libro que está al alcance de todos, que incluso lo puedes encontrar gratuito en la internet. Y bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo por el día de hoy. Este versículo final me gusta mucho porque el Señor nos dice que ya no habrá pecado en el pueblo de Israel. El pueblo vivirá confiadamente en que el Señor ha hecho todo en provisión para nuestra salvación. No tendremos que morir. Quizás nos toque que descansar antes de la venida de Cristo, pero el Señor nos levantará de la tumba y podremos vivir con Él por toda la eternidad porque hemos sido hallados mayordomos fieles. Que el Señor te bendiga a lo largo de todo este día. Vamos a orar. Querido y amante Padre, muchas gracias, Señor, por las instrucciones que tú nos brindas. Ayúdanos a ser mayordomos fieles en todas las cosas que se nos presenten, en todos los recursos que tú permitas llegar a nuestras manos, en nuestro tiempo, en nuestros talentos, en nuestras capacidades, para que tu nombre sea glorificado y tu palabra pueda ser difundida por todo el mundo. Guía nuestros pasos, Señor, así como guiaste al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Son bendiciones y agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la palabra de Dios. Capítulo 17. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos?
Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Eres adorado en este lugar. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Eres adorado en este lugar. Más que todo, hoy queremos tu ruaj, tu ruaj. Más que todo, hoy queremos tu ruaj, tu ruaj, ruaj HaKodesh, ruaj HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Tu pueblo que está regresando a la senda antigua, oyendo la voz del Mashiach. Oh, es tiempo de venir a tu Shekinah, en tu ruaj. Más que todo, hoy queremos tu ruaj, tu ruaj. Más que todo, hoy queremos tu ruaj, tu ruaj, ruaj HaKodesh, ruaj HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Ruaj HaKodesh, ruaj HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Eres adorado en este lugar. Más que todo, hoy queremos tu ruaj, tu ruaj. Más que todo, hoy queremos tu ruaj, tu ruaj, ruaj HaKodesh, ruaj HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Ruaj HaKodesh, ruaj HaKodesh, que me apasiona y me transforma. Ven a habitar. No queremos solo
sí.